Muy buenas empresarios y empresarias, bienvenidos al primer seminario del Plan de Formación de la Cámara de Comercio de la República de Cuba. Su seminarista, Carla Cantero Lima, la que les habla, estará hablándoles sobre la fiducia como una garantía objetiva para las relaciones mercantiles. Como toda institución poco conocida o poco desarrollada, es importante realizar primero un análisis de la raíz etimológica de la palabra para luego comprender su alcance y definiciones y cómo se adapta esto al contexto mercantil cubano. En este sentido, el fideicomiso proviene del latín fides, que significa confianza, y comisus, que significa encargo o encomienda, por lo que su traducción etimológica más próxima se ha dado en definir al fideicomiso como un encargo de confianza que realiza una persona a favor de otra. Como ven, el fideicomiso tiene sus orígenes en Roma a partir de dos instituciones fundamentales que son el Fideicomisum y el Pactum Fiduciae, que tenía como objetivo burlar la ley Falxidia ante las imposibilidades que existían para heredar de incapacitados en la Roma de aquel entonces. Sin embargo, estudios posteriores han develado que el fideicomiso de nuestros días no constituye una evolución de la fiducia romana de aquel entonces, sino más bien en una adaptación del tros anglosajón a los sistemas romanos, germanos, franceses como el nuestro. Como ven, han existido autores, tratadistas que lo han definido como Rodolfo Batiza, Sergio Rodríguez Azuero, de Le Paul, su máximo exponente. Sin embargo, a pesar de las diferentes definiciones que se han dado de fideicomiso y a pesar de las pequeñas diferencias que entre tros y fideicomiso pueden existir, que las veremos más adelante, lo cierto es que todos han coincidido en tres aspectos fundamentales. El primero, que el fideicomiso constituye una institución basada en la confianza, a través de la cual se produce la afectación de un bien patrimonial para la realización de un fin lícito y determinado que deduce una transmisión real de los bienes afectados. Es importante que se queden con el tema de que el patrimonio constituye una transmisión real de los bienes, ya que esto nos ayudará a comprender los efectos y las ventajas que ello trae consigo. El segundo aspecto es que la realización de tales fines quedan a cargo de quien asume la custodia de los bienes, que será el agente fiduciario, y que la obtención de tal fin podrá o no tener un destinatario específico que fue categorizado conceptualmente como fideicomisario. En tal sentido, la seminarista ha definido el fideicomiso como aquel acto y o negocio jurídico por medio del cual una persona llamada fideicomitente transmite determinados bienes o derechos a otra persona denominada fiduciario, que deberá administrarlos y disponer de ellos según los términos acordados en un contrato de fiducia para la obtención de un fin con el propósito de beneficiar al fideicomitente o a un tercero y por lo general no al fiduciario. He aquí la primera nota distintiva entre fideicomiso y trust. En el trust anglosajón, el agente fiduciario puede ser beneficiario de los bienes transmitidos en fideicomiso, o sea, puede ser beneficiario del contrato de fiducia. En el caso del fideicomiso adaptado a los sistemas romanistas, como el nuestro y tal como plantea nuestra legislación también, esto no es posible. El agente fiduciario no puede ser beneficiario del fideicomiso, pues entraría en contradicción con los intereses pactados. En este aspecto, lo plantea el artículo 10, apartado 4 del fideicomiso de garantía del decreto ley 15 del fideicomiso de garantía. El fiduciario no puede adjudicarse los bienes o derechos recibidos en fideicomiso. En paralelo, el decreto ley 15 de 2020, del 24 de septiembre, del fideicomiso de garantía, lo define como aquella operación de intermediación financiera formalizada mediante contrato escrito, en virtud del cual una persona natural o jurídica denominada fideicomitente transfiere la custodia de bienes y derechos a una entidad que actúa como fiduciario para asegurar el cumplimiento de una obligación en su provecho o el de un tercero, denominado beneficiario o fideicomisario. Aquí abro paréntesis porque tal como está planteado este artículo 1, existe cierta ambigüedad. Salta la duda de
¿Para quién, en provecho de quién estaría dado este contrato? ¿En provecho del agente fiduciario o en provecho del fideicomitente? Habíamos aclarado en la diapositiva anterior que en nuestro sistema el agente fiduciario no puede ser beneficiario del fideicomiso y así lo plantea el artículo 10, apartado 4 del propio decreto ley. Hace la salvedad. Sin embargo, es importante aclararlo porque en una primera lectura, en el primer artículo precisamente de este instrumento, existe confusión al respecto y es bueno tener en cuenta que eso no es posible. ¿Cuáles son las características del contrato de fiducia? ¿Qué elementos le integran? ¿Cuáles son sus elementos personales? Fideicomitente, también conocido como fiduciante, es el constituyente del negocio y puede ser toda persona natural o jurídica con capacidad para ello. Visualizándolo en el contexto de las relaciones mercantiles, fideicomitente podrá ser el inversionista extranjero en un contrato principal o accesorio. Puede ser el inversionista extranjero conjunto con una parte cubana o indistintamente. Depende también la finalidad para la que se constituya. Es un negocio muy flexible en materia jurídica, en la práctica jurídica internacional, y ya lo veremos más adelante. Así que continuamos. El fiduciario. ¿Quién será el agente fiduciario? Aquí otra distinción entre fideicomiso y trust. El agente fiduciario en el trust anglosajón puede ser lo mismo una persona natural como jurídica. En los sistemas romanistas, como es el sistema, como es el caso de Cuba, y tal como lo plantea también la legislación, agentes fiduciarios solamente podrán ser aquellas entidades facultadas para ello mediante licencia expedida por el Banco Central de Cuba. Es decir, en relación con el artículo 9 del decreto ley 362 de las instituciones del sistema bancario y financiero, serán aquellas instituciones financieras bancarias y no bancarias. Dígase la banca de inversiones, la Banca Universal, la compañía fiduciaria, entre otras. Esto es importantísimo porque dota al negocio fiduciario, a contrato de fiducia, fideicomiso, de una garantía y una seguridad jurídica importante. ¿Por qué? Porque el agente fiduciario posee una experticia, un know-how en materia financiera bancaria que dota al negocio de seguridad, de confianza y rentabilidad, que son tres pilares fundamentales en el negocio, en el contrato de fideicomiso. ¿Quién será la otra parte del contrato? El fideicomisario o beneficiario del fideicomiso, que pueden ser varios de forma conjunta, mancomunada, alternativa, sucesivamente, tal como pueden ver en la diapositiva, y que como se presenta en la práctica internacional, el fideicomisario o beneficiario del fideicomiso puede ser un tercero o el propio fideicomitente. Así que, como pueden ver, el contrato de fiducia tendrá como mínimo dos partes. Elementos reales que lo constituyen. El objeto. ¿Cuál será el objeto del contrato de fideicomiso? Cualquier bien transmisible. Bienes o derechos, siempre que estén dentro del comercio y sean de lícita procedencia, tal como plantea el artículo 2.1 del decreto ley. En todo momento estaremos haciendo mención al decreto ley 15, que es la normativa que nos rige. ¿Cuál es la finalidad del fideicomiso? Pues, precisamente, la razón del fideicomiso, es decir, está en estrecha articulación con las funciones que va a realizar el fiduciario respecto a los bienes fideicomitidos. Es decir, que la finalidad del fideicomiso tiene que ver con el tipo de fideicomiso que se lleva a cabo, que lo veremos más adelante, las diferentes modalidades de fideicomiso que se pueden ejecutar. La contraprestación, nomás el derecho que le asiste al agente fiduciario de cobrar o recibir un pago por los servicios prestados, por el know-how, por esa profesionalidad en su actuar. Y así lo establece el artículo 6.1 y por supuesto no debe confundirse la contraprestación con el beneficio del negocio, que está en estrecha articulación, como verán, con la finalidad del fideicomiso y va dirigido a los fideicomisarios o beneficiarios.
Había mencionado anteriormente que el fideicomiso constituye unos negocios, uno de los contratos o actos jurídicos más flexibles en la práctica mercantil internacional, ya que se ajusta a cuanta intención mercantil las partes sean capaces de visualizar. Por tanto, es bueno aclarar que a pesar de que nuestro decreto ley se denomine fideicomiso de garantía, no hace expresa mención o no se limita a regular el fideicomiso de garantía como modalidad propia del fideicomiso, sino que todos los fideicomisos constituyen en sí una garantía, ya sea para una obligación, para asegurar una obligación principal o como contrato principal para asegurar la recuperación del capital invertido en un negocio, precisamente por las características propias que posee este contrato, que seguiremos viendo a lo largo de la diapositiva. Por tanto, yo les he traído, o sea, verán una lista de los cuales son los contratos de fideicomiso más utilizados en la práctica mercantil internacional. Sin embargo, no son los únicos, no podemos verlos de manera restrictiva. Estos son algunos de los tantos que pudieran utilizarse. Ya, y repito, se adapta a cuanta intención mercantil las partes sean capaces de visualizar, siempre y cuando no contravengan lo establecido en la legislación. Ahora sí, fideicomiso de garantía propiamente dicho, como modalidad de fideicomiso, constituye una operación por medio de la cual el fideicomitente como deudor o garante afecta o transmite un bien en garantía a una fiduciaria en beneficio de su acreedor, que es el fideicomisario. En esta clase de operación de garantía, si el deudor incumple mediante un procedimiento pactado en el propio contrato de fideicomiso, la fiduciaria enajena el bien dado en garantía y paga al acreedor o fideicomisario. Aquí vemos una de las ventajas que posee el fideicomiso, que es una garantía autoliquidable. Llega el momento de cumplir con la obligación, una de las partes no está preparada para cumplir en su totalidad o cumple de manera parcial y pues ya está establecido en el contrato, la contraparte sin más dilaciones en tiempo y modo se dirige al agente fiduciario y ejecuta el fideicomiso para satisfacer su deuda. Por tanto, nos evitamos las gestiones y gastos judiciales, ya que no es necesario ir a un proceso judicial para el cobro, se evita que las partes se choquen y se laceren, ya que todos, como saben, estos procesos son bastante complicados, muchas veces no siempre se logra un resultado justo o equitativo y por tanto muchas veces resulta en el rompimiento de futuros negocios entre las partes y esto no es lo que se quiere. En otro aspecto, el precio obtenido por los bienes fideicomisados siempre va a ser mayor al de una subasta judicial iniciada, un proceso de ejecución o un proceso arbitral, ya que el inversor o el acreedor, si no recupera la totalidad de lo invertido, va a recuperar la mayor parte y esto constituye un incentivo para que continúen las relaciones y continúen las negociaciones en otros posibles negocios, porque también nos evitamos otro problema importante que es el riesgo reputacional. El riesgo reputacional que implica la mora, que implica el no cumplimiento de una obligación. Y por tanto, estos son temas también a considerar. Evita constituir derechos reales, evita el riesgo de hipotecas. Muy importante, permite la utilización de activos que de otra forma no serían aptos como garantía. ¿Como cuáles? Bienes inmuebles, bienes raíces, siempre y cuando estén relacionados con la inversión extranjera y se cuente con previa aprobación del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, lo cual está reflejado en la disposición especial del Decreto Ley 15. Otro tema importante, los bienes son inembargables por terceros. Está blindado frente a los acreedores del fiduciante, lo que no ocurre con la prenda o la hipoteca. Aquí el artículo 4.1 del Decreto Ley 15 lo dibuja perfectamente, lo plantea de una manera precisa.
Los bienes y derechos fideicomitidos conforman un patrimonio de afectación separado e independiente de los patrimonios del fideicomitente, del fiduciario y del beneficiario. ¿Qué significa esto? Que el patrimonio fideicomitido no va a poder ser atacado ni por los acreedores del fideicomitente, ni por los acreedores del fiduciario, ni por los acreedores del beneficiario, hasta tanto no se cumpla el fideicomiso, y estos pasen, por supuesto, a manos del beneficiario una vez finalizado el fideicomiso, una vez cumplido. ¿Qué significa? El patrimonio fideicomitido es un patrimonio autónomo independiente, nunca va a formar parte del patrimonio propio del fiduciario e incluso va a ser independiente a otros patrimonios fideicomitidos que posee el fiduciario bajo su administración. Repito, confianza, seguridad y rentabilidad son tres pilares fundamentales que se consiguen con el fideicomiso de garantía o que definen al fideicomiso. Digo de garantía, pero define el fideicomiso en general, cualquiera de sus modalidades. Importante, cuando hablaba de la diapositiva anterior, que constituye un patrimonio independiente y autónomo. ¿Por qué? Para poder entender los efectos que trae consigo el fideicomiso, hay que entender primero la diferencia que existe entre propiedad civil y propiedad fiduciaria. La propiedad civil definida en nuestro Código Civil se diferencia precisamente por estar representada por 4 caracteres esenciales que la definen, que son los 4 caracteres esenciales del derecho de la posesión. Constituye un derecho real. Esto es que el poseedor, el titular de los bienes, va a tener la facultad de persecución y de preferencia respecto al bien y va a tener una relación directa e inmediata con la cosa. Un derecho exclusivo porque es erga omnes, es oponible ante terceros y no admite otro titular en su esfera. Es absoluto porque el poseedor del bien o el derecho tiene todas las facultades posibles respecto a ese bien o a ese derecho. Y es precisamente esto el atributo principal del propietario, lo que define al propietario. Y es un derecho perpetuo, es decir, solo se extingue con el abandono o pérdida del bien. No por su simple no uso, o sea, no por el simple no uso se extingue la propiedad. En contraste, la propiedad fiduciaria, a diferencia de la propiedad clásica o civil, no es definitiva, es temporal, existe mientras existe el contrato de fideicomiso, por el tiempo en que se delimitó y por tanto no ampara un derecho absoluto, sino que las facultades del agente fiduciario están delimitadas en el contrato. Por tanto, la posesión o la propiedad fiduciaria va a tener un poder de actuación en cuanto a las facultades otorgadas por el fideicomitente en un contrato de fiducia. Habíamos mencionado en una de las primeras diapositivas el hecho de la transmisión real de los bienes, el efecto que tiene la transmisión de estos bienes. ¿Por qué? Porque el contrato de fideicomiso trae consigo un efecto traslativo de dominio y traslativo de la propiedad. En cuanto los bienes salen de la esfera del patrimonio original, o sea, del fideicomitente fiduciante, no se registran, por tanto, en esta esfera original, en esta posición original, aunque él se reserva, fíjense, él no se despoja de los bienes de manera permanente ni absoluta, sino que se reserva algunos derechos, otros, el derecho de la titularidad del bien, mientras que el agente fiduciario va a ser el poseedor de la cosa, o sea, del derecho o de los bienes dados en fideicomiso. Por tanto, tampoco entran a su esfera, al patrimonio del fiduciario como institución, como habíamos hablado antes, sino que constituye un patrimonio independiente del patrimonio del agente fiduciario y
independiente de otros patrimonios fideicomitivos, fideikomitidos que pueda tener el agente fiduciario en su administración, y por tanto no van a entrar a esperar del beneficiario hasta tanto no se cumpla con los fines convenidos en el contrato de fiducia. ¿Todo esto qué significa? Aquí vemos la mayor garantía, el mayor beneficio que enrola, que trae consigo un contrato de fideicomiso, que se protege la identidad del fideicomitente o del beneficiario final del fideicomiso, por lo que nos evitamos el riesgo país, el riesgo económico, el riesgo político que presenta Cuba ante un bloqueo recrudecido, evidente y eminente, y por tanto refuerza la confianza que tienen los inversionistas que ya comercializan con nosotros y motiva a aquellos que aún no se han lanzado a comercializar con el mercado cubano, lo hagan. Por tanto, es un contrato, una figura a tener en cuenta, a considerar, que debemos seguir profundizando en ella. Fideicomiso de administración, no hay más que dirigirse a la definición de fideicomiso dada en un principio que habíamos hablado. Todo fideicomiso constituye una administración de los bienes, ya que el agente fiduciario conserva, custodia, guardia, administra y transmite patrimonio fiduciario a favor de un fideicomisario o del propio fideicomitente, un tercero. Así, ¿dónde está la cuestión? ¿Dónde está la duda cuando hablamos de un fideicomiso de administración? ¿Quién asume los riesgos de la administración? ¿Corresponde al fiduciario garantizar el resultado de la administración? Esto también está planteado en el decreto ley 15, también lo establece su articulado. El agente fiduciario actúa diligentemente, y existe una expresión un poco romántica sobre el tema. Actúa diligentemente como buen padre de familia, como buen comerciante, y pone toda la responsabilidad, cautela, buen actuar, su know-how en el negocio de fideicomiso, como si estuviera llevando un negocio propio. Por tanto, el agente fiduciario no responde por el resultado del fideicomiso, sino que la obligación fiduciaria es fundamentalmente de medio y no de resultado. En tanto, no responde por las adversidades o desavenencias que en la ejecución diligente del contrato de fiducia puedan surgir, sino que corren por cuenta del fideicomitente o fideicomisario beneficiario del fideicomiso. Ojo, no responde siempre, y reitero, siempre que actúe diligentemente. Si se prueba que actúa con negligencia, dolo o mala fe, sí responde de ese mal resultado. También lo establece el decreto ley 15. El agente fiduciario responde por la acción u omisión ilegítima, ilegal, en la administración del patrimonio fideikomitido. Como ven, es un contrato que debe seguir siendo estudiado, deben existir más encuentros para poder abarcar todos los aspectos que en materia de fideicomiso puedan surgir, las dudas, etcétera. Solo una pequeña acotación, y es que cuando se habla de fideicomiso, todos bien sabemos que la academia y bueno, la práctica judicial nos dicta tratar de eliminar toda dispersión normativa que en la práctica puede existir, puesto que esto entorpece mucho el actuar de nosotros, los juristas, en la práctica mercantil cubana, y soy de la opinión, del criterio, que bien esta figura pudiera haberse incluido en un instrumento jurídico ya existente, como pudiese haber sido el decreto
110 de los tipos de contratos, o incluso en la ley 118, ley de inversión extranjera, en aras de lograr una mayor economía procesal. Nada más que eso, espero les haya sido fructífera este seminario, espero que podamos obtener otros espacios. Muchísimas gracias.